El gigantesco dragón rojo se agazapa, listo para saltar. Ya ha provocado la caída de un tercio de los ángeles del cielo. Ahora, si puede lograr su propósito de devorar al niño que está por nacer, habrá ganado la guerra. La mujer que se halla delante de él está vestida del sol, tiene la luna bajo sus pies y lleva una corona de 2 estrellas. El hijo varón que ella da a luz está destinado a regir con vara de hierro a todas las naciones. El dragón lanza su ataque, pero sus esfuerzos por matar al niño son vanos. En cambio, fue arrebatado para Dios y para el trono. Enfurecido, el dragón toma su ira contra la mujer, a la cual se le conceden milagrosamente alas que le permiten huir a un lugar remoto especialmente preparado por Dios, quien la sustenta allí por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio o 1260 días proféticos. En la profecía bíblica, una mujer pura representa a la iglesia fiel de Dios. Una mujer representada como fornicaria, adúltera, representa al pueblo de Dios que ha apostatado. El dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, esperaba la oportunidad de devorar al niño varón, el Mesías largamente esperado, Jesucristo. Satanás, en su guerra contra Jesús, usó como instrumento al imperio romano. Nada, ni siquiera la muerte en la cruz, pudo desviar a Jesús de su misión como Salvador de la humanidad. En la cruz, Cristo derrotó a Satanás. Refiriéndose a la crucifixión, Cristo dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El Apocalipsis describe el himno de victoria que resuena en el cielo. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. La expulsión de Satanás del cielo restringió su actividad. Ya no podía el diablo acusar al pueblo de Dios ante los seres celestiales. Pero mientras que el cielo se goza, la tierra debe estar alerta. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Para desahogar su ira, Satanás comenzó a perseguir a la mujer, la iglesia, la cual, a pesar de su gran sufrimiento, de todos modos sobrevivió. La zona escasamente poblada del mundo, el desierto, proveyeron refugio para los fieles de Dios durante los 1260 días proféticos o años literales. Al fin de esta experiencia en el desierto, el pueblo de Dios emerge en respuesta a las señales del pronto retorno de Cristo. Juan identifica a este grupo fiel como el resto, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El diablo odia a este grupo con especial saña. La gran apostasía. La persecución de la iglesia fue provocada en primer lugar por la Roma pagana y luego por una gran apostasía dentro de sus propias filas. Esta apostasía no vino por sorpresa, puesto que Juan, Pablo y el mismo Señor Jesús lo predijeron. Durante su último discurso formal, Jesús amonestó a sus discípulos acerca del engaño venidero. Mirad que nadie os engañe, les advirtió, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Sus seguidores experimentarían un periodo de gran tribulación, pero sobrevivirían. Señales impresionantes de naturaleza marcarían el fin de esta persecución y revelarían la cercanía del retorno de Cristo. Por su parte, el apóstol Pablo advirtió lo siguiente: después de mi partida estarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantará hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Esos lobos llevarían a la iglesia a la apostasía. Esta apostasía debía ocurrir antes del retorno de Cristo, dijo Pablo. Nadie os engañe en ninguna manera, dijo el apóstol, porque no vendrá sino que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que desciende en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El surgimiento del hombre de pecado. Al dejar la iglesia su primer amor, abandonó su pureza doctrinal, sus elevadas normas de conducta personal e
el invisible vínculo de unidad que proveía el Espíritu Santo. En el culto, el formalismo reemplazó a la sencillez, la popularidad y el poder personal pasaron a determinar con creciente influencia la elección de sus dirigentes, los cuales primero asumieron autoridad para cada vez mayor dentro de la iglesia local y luego procuraron extender sobre la iglesia vecinal. La administración de la iglesia local bajo la dirección del Espíritu Santo finalmente dio paso al autoritarismo eclesiástico en poder de un solo magistrado, el obispo, a quien cada miembro de la iglesia estaba personalmente sujeto y únicamente por cuyo intermedio el creyente tenía acceso a la salvación. Desde entonces los dirigentes solo pensaron en gobernar la iglesia en vez de servirla, y el mayor ya no era aquel que se consideraba siervo de todos. A medida que se erosionaba la importancia del individuo y de la iglesia local, el obispo de Roma surgió como el poder supremo de la cristiandad. Con el apoyo del emperador, este obispo o papa fue reconocido como la cabeza visible de la iglesia universal y pasó a estar investido de suprema autoridad sobre todos los dirigentes de su iglesia en el mundo. La iglesia sufriente. Junto con el descenso de la espiritualidad, la iglesia de Roma desarrolló un perfil más secular, con vínculos más estrechos al gobierno imperial. La iglesia y el Estado se unieron en una alianza profana. En su obra clásica La ciudad de Dios, Agustín, uno de los padres más influyentes de la iglesia, estableció el ideal católico de una iglesia universal en control de un Estado universal. El pensamiento de Agustín estableció el fundamento de la teología medieval del papado. En el año 563 después de Cristo, en una carta incorporada en el Código Justiniano, el emperador Justiniano declaró que el obispo de Roma era la cabeza de todas las iglesias. También reconoció la influencia del papado en la eliminación de los herejes. Cuando Belisario, general de Justiniano, liberó a Roma en el año 538 después de Cristo, el obispo de Roma se vio libre del control de los ostrogodos, cuyo arrianismo había resultado en la restricción de la Iglesia Católica en desarrollo. Ahora el obispo podría ejercer las prerrogativas que le había concedido el decreto de Justiniano en el año 533 después de Cristo. Ahora podría aumentar la autoridad de la Santa Sede. Así comenzaron los 1260 años de persecución que había predicho la profecía bíblica. Trágicamente, la Iglesia, asistida por el Estado, procuró imponer sus decretos y enseñanzas sobre todos los cristianos. Muchos abandonaron sus creencias por temor a la persecución, mientras los que decidieron permanecer en las fieles a la enseñanza bíblica experimentaron severa persecución. El mundo cristiano se convirtió en un campo de batalla. Muchos fueron aprisionados o ejecutados en el nombre de Dios durante los 1260 años de persecución. Millones de fieles creyentes experimentaron grandes sufrimientos y muchos debieron sellar con la muerte su lealtad a Cristo. La negativa de la Iglesia a reformarse provocó el nacimiento de la Reforma Protestante del siglo XVI. El éxito de este movimiento le asestó un fuerte golpe a la autoridad y el prestigio de la Iglesia de Roma. Por medio de la Contrarreforma, el papado se dedicó a una sangrienta lucha por aplastar la Reforma, pero gradualmente perdió la batalla contra las fuerzas que luchaban a favor de la libertad civil y religiosa. Finalmente, en 1198, 1260 años después del año 538, la Iglesia Católica Romana recibió una herida mortal. Las victorias espectaculares de los ejércitos de Napoleón en Italia colocaron al papado a la merced del gobierno revolucionario francés, el cual consideraba que la religión romana era el enemigo irreconocible de la República. El gobierno francés ordenó a Napoleón que tomara preso al papa bajo sus órdenes. El general Berthier entró en Roma y proclamó el fin del poder político del papado. Tomando cautivo al papado, Berthier lo llevó consigo a Francia, donde murió en el exilio. El derrocamiento del papado fue el acontecimiento culminante de una larga serie asociada con su declinación progresiva. Este suceso marca el fin del periodo profético de los 1260 años. Muchos protestantes lo interpretaron como el cumplimiento de la profecía. Entre los principales factores que causaron el clamor del pueblo por reformas dentro de la iglesia establecida, se hallan las doctrinas sin base bíblica, cuyo fundamento es la tradición, la persecución enconada de los disidentes, la corrupción y la decadencia espiritual manifestada en gran número
de los miembros del clero. Puntos doctrinales. Se ofrecen a continuación algunos ejemplos de las doctrinas extrabíblicas que ayudaron a impulsar la Reforma Protestante y que todavía separan a los protestantes y los católicos. Primero, la cabeza de la Iglesia en el mundo es el vicario de Cristo. Esta doctrina pretende que únicamente el obispo de Roma es el vicario o representante de Cristo en el mundo y la cabeza visible de la Iglesia. En contraste con la visión bíblica del liderazgo eclesiástico, esa doctrina es basada en la suposición de que Cristo nombró a Pedro como la cabeza visible de la Iglesia y el papado es el sucesor de Pedro. Segundo, la infalibilidad de la Iglesia y su cabeza. La doctrina que realizó la mayor contribución al prestigio y a la influencia de la Iglesia de Roma fue la de su infalibilidad. La Iglesia pretendía que nunca había errado y que jamás erraría. El oscurecimiento del ministerio mediador de Cristo como sumo sacerdote. A medida que aumentaba la influencia de la Iglesia de Roma, la atención de los creyentes fue desviándose de la obra mediadora continua de Cristo como sumo sacerdote en el cielo, el antitipo de los sacrificios diarios continuos de los servicios del santuario del Antiguo Testamento, a un sacerdocio terrenal cuyo líder está en Roma. En vez de confiar en Cristo para obtener el perdón de los pecados y la salvación eterna, los creyentes colocaron su fe en los papas, los sacerdotes y los prelados. La naturaleza meritoria de las buenas obras. La idea que prevaleció según la cual una persona podía obtener el mérito vital haciéndose buenas obras y que la fe no podía salvar, contradecía la enseñanza del Nuevo Testamento. La Iglesia Católica pasó a enseñar que las buenas obras que constituyen el resultado de la gracia infusa que el corazón del pecador eran meritorias, lo que significaba que le daban al individuo el justo derecho de exigir la salvación. De hecho, era posible acumular más obras buenas de las que eran necesarias para la salvación. La doctrina de las penitencias e indulgencias. La penitencia es el sacramento por el cual los cristianos pueden obtener perdón por los pecados cometidos después del bautismo. Este perdón de pecados se logra por intermedio de la absolución de un sacerdote, pero antes que pueda ser obtenido, los cristianos deben examinar sus corazones, arrepentirse de sus pecados y resolver que nunca más ofenderían a Dios. Entonces se debe confesar sus pecados ante el sacerdote y cumplir la penitencia asignada por él. La autoridad máxima reside en la Iglesia. A través de los siglos, la Iglesia establecida adoptó muchas creencias, días de fiesta y símbolos paganos. Cuando diversas voces se levantaron clamando contra esas abominaciones, la Iglesia de Roma asumió el único derecho de interpretar la Biblia. La Iglesia, y no la Biblia, pasó a ser la autoridad final. La Iglesia arguía que existen dos fuentes de autoridad divina. Primero, las escrituras sagradas, y segundo, la tradición católica, la cual consiste en los escritos de los padres de la Iglesia, los decretos de los concilios eclesiásticos, los credos aprobados y las ceremonias de la Iglesia. Cuando las doctrinas de la Iglesia se hallaban apoyadas por la tradición, pero no por la escritura, la tradición tomaba precedencia. El amanecer de un nuevo día. En el siglo XIV, Juan Wycliffe llamó a una reforma de la Iglesia, no solo en Inglaterra, sino también en toda la cristiandad. El amanecer de un nuevo día existían pocos ejemplares de la Biblia. Proveyó la primera traducción del texto completo de la Escritura al inglés. Su enseñanza de salvación únicamente por la fe en Cristo y de que solo la Escritura eran infalibles establecieron el fundamento de la Reforma Protestante. En su papel de estrella matutina de la Reforma, procuró librar a la Iglesia de Cristo de las cadenas del paganismo que le ataban a la ignorancia. Martín Lutero fue probablemente la personalidad más poderosa de la Reforma. Más que ningún otro hombre, iba al pueblo de vuelta a la Escritura y a la gran verdad evangélica de la justificación por la fe, mientras predicaban contra la salvación por las obras. La doctrina de la Biblia y la Biblia sola, como la norma de fe y conducta moral, se convirtió en un punto básico del protestantismo. Los reformadores consideraban que todas las tradiciones humanas estaban sujetas a la autoridad final y mayor de las Escrituras. En asuntos de fe religiosa,
Ninguna autoridad, llámese papa, concilios, padres de la iglesia, reyes o sabios, podían gobernar la conciencia. De hecho, el mundo cristiano comenzaba a despertar de su sueño y eventualmente la libertad religiosa fue proclamada en muchas tierras. La reforma se estanca. La reforma de la iglesia cristiana no debería haber terminado en el siglo XVI. Los reformadores habían logrado grandes avances, pero no habían vuelto a descubrir toda la luz que se había perdido durante la apostasía. Habían sacado a la cristiandad de las profundas tinieblas, pero todavía permanecían en las sombras. Mientras que por una parte lograron quebrantar la mano de hierro de la iglesia medieval, darle la Biblia al mundo y restaurar el evangelio básico, no descubrieron otras verdades importantes. El bautismo por inmersión, la inmortalidad como un don concedido por Cristo en la resurrección de los justos, el séptimo día como día de reposo bíblico y otras verdades todavía se hallaban ocultas en las sombras. Pero en vez de hacer avanzar la reforma, sus sucesores se dedicaron a consolidar sus logros y en vez de enfocar su atención en la escritura, le dirigieron a las palabras y opiniones de los reformadores. El remanente. A pesar de la apostasía y tribulación de los 1260 años, algunos creyentes continuaron reflejando la fuerza de la Iglesia Apostólica. Cuando se terminaron los 1260 años de opresión en 1798, el dragón no había logrado la eliminación completa del pueblo fiel de Dios. Contra este residuo, Satanás continuó dirigiendo sus esfuerzos destructivos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el remanente? En la descripción que hace Juan de la batalla contra el dragón, usa la expresión el resto de la descendencia de ella. Esta expresión significa el residuo o remanente. La Biblia describe el remanente como un pequeño grupo del pueblo de Dios que a través de calamidades, guerras y apostasía permanecen leales a Dios. Este remanente fiel proveyó los vástagos que Dios utilizó para propagar su iglesia visible en el mundo. Las características del remanente. Es difícil equivocarse con respecto al remanente que existe en el tiempo del fin. Juan describe a este grupo en términos específicos. Aparecen después de los 1260 años de persecución y se componen de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La fe de Jesús. El pueblo remanente de Dios se caracteriza por una fe similar a la que poseía Jesús. Refleja la misma confianza inquebrantable que tenía el Salvador en Dios y la autoridad de la Escritura. Cree que Jesucristo es el Mesías de la profecía, el Hijo de Dios que vino como el Salvador del mundo. Su fe abarca todas las verdades de la Biblia, las que Cristo creyó y enseñó. El remanente de Dios entonces proclamará el Evangelio eterno de salvación por fe en Cristo. Amonestará al mundo diciendo que la hora del juicio de Dios ha llegado y preparará a otros para que se encuentren con su Señor próximo a venir. Estará empeñado en una misión mundial destinada a completar el testimonio divino ante la humanidad. Los mandamientos de Dios. La fe genuina en Jesús compromete al remanente a seguir su ejemplo. El que dice que permanece en él, dice Juan, debe andar como él anduvo. Por cuanto Jesús guardó los mandamientos de su Padre, ellos también obedecen los mandamientos de Dios. Especialmente por cuanto son el remanente, sus acciones deben estar en armonía con su profesión. De otro modo, esta crece de valor. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gracias al poder que Cristo les concede, obedece los requerimientos divinos, incluyendo los 10 mandamientos, la invariable ley moral de Dios. El testimonio de Jesús. Juan define el testimonio de Jesús como el espíritu de profecía. El remanente estará guiado por el testimonio de Jesús comunicado por medio del don de profecía. Este don del Espíritu había de funcionar continuamente a través de toda la historia de la Iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El surgimiento del remanente de los últimos días. La Biblia indica que el remanente aparece en la escena mundial después del tiempo de la gran persecución. Los acontecimientos de la Revolución Francesa que conmovieron al mundo y que llevaron a la cautividad del Papa al fin del periodo de 1260 años, o sea en 1798,
El cumplimiento de las tres grandes señales cósmicas, la Tierra, el Sol, la Luna y la estrella, testificaron acerca de la proximidad del retorno de Cristo. Todo esto condujeron a un reavivamiento importante en el estudio de la profecía. Surgió una expectativa ampliamente difundida acerca del inminente regreso de Jesús. Por todo el mundo muchos cristianos reconocieron que había llegado el tiempo del fin. El cumplimiento de las profecías bíblicas durante la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX produjo un poderoso movimiento interconfesional centrado en la esperanza del segundo advenimiento. La misión del remanente. Las profecías del libro de Apocalipsis bosquejan con claridad la misión del remanente. Los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12 revelan la proclamación del remanente que producirá la restauración completa y final de la verdad evangélica. Estos tres mensajes constituyen la respuesta de Dios ante el avasallador engaño satánico que arrastra al mundo por poco antes del regreso de Cristo. El mensaje del primer ángel. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El primer ángel simboliza el remanente de Dios que lleva el evangelio eterno a todo el mundo. Este evangelio es el mismo mensaje de buenas nuevas del infinito amor de Dios que los antiguos profetas y apóstoles proclamaron. El remanente no presenta un evangelio diferente, por el contrario, en vista del juicio, reafirma este evangelio eterno según el cual los pecadores pueden ser justificados por fe y recibir así la justicia de Cristo. Este mensaje llama al mundo al arrepentimiento. Requiere de todos los que teman o reverencian a Dios y que le den a Él la gloria o honor. Fuimos creados con este propósito y podemos honrar o glorificar a Dios en nuestras palabras y acciones. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El hecho de que ha llegado la hora de su juicio le añade urgencia al llamado al arrepentimiento. El mensaje de la hora del juicio proclama también el juicio de Dios sobre toda apostasía. El mensaje de la hora del juicio apunta en forma especial al momento cuando, en cumplimiento de la última fase de su ministerio como sumo sacerdote en el santuario celestial, Cristo entró en su obra de juicio. Este mensaje también llama a todos a que adoren al Creador. El llamado de Dios a la oración debe ser visto en contraste con el requerimiento de adorar a la bestia y a su imagen. Al mandarnos a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, este mensaje exige que se le preste atención al cuarto mandamiento del Decálogo. El mensaje del segundo ángel: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a toda la nación del vino del furor de su fornicación. Desde muy temprano en la historia, la ciudad de Babilonia ha simbolizado el desafío a Dios. Su torre fue un monumento a la apostasía y un centro de rebelión. Lucifer, Satanás, era su rey invisible, y se hace evidente que deseaba hacer de Babilonia la agencia de su plan maestro para controlar a la raza humana. A través de la Biblia, el conflicto entre la ciudad de Dios, Jerusalén, y la ciudad de Satanás, Babilonia, ilustra el conflicto entre el bien y el mal. Durante los primeros siglos de la era cristiana, cuando los romanos oprimían tanto a judíos como a cristianos, la literatura judía y cristiana se refería a la ciudad de Roma como Babilonia. En el Apocalipsis, el término Babilonia se refiere a la mujer malvada, a la madre de las prostitutas y a sus hijas impuras. Simboliza todas las organizaciones religiosas apóstatas y sus dirigentes, si bien se refiere especialmente a la gran alianza religiosa apóstata entre la bestia y su imagen, que producirá la crisis final que se describe en Apocalipsis 13, 15 al 17. El mensaje del segundo ángel establece la naturaleza universal de la apostasía babilónica y su poder coactivo, diciendo que ha hecho beber a toda la nación el vino del furor de su fornicación. El vino de Babilonia representa sus enseñanzas heréticas. Babilonia ejercerá presión sobre los poderes del Estado para que hagan cumplir universalmente sus falsas enseñanzas y decretos religiosos. El mensaje del tercer ángel: si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente, en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido
vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El mensaje del primer ángel proclama el evangelio eterno y demanda la restauración del verdadero culto a Dios como creador, porque la hora del juicio ha llegado. El segundo ángel advierte contra todas las formas de adoración que se origina en los conceptos humanos. Finalmente, el tercer ángel proclama la amonestación más solemne de Dios contra el acto de adorar a la bestia de su imagen, lo cual harán inevitablemente todos los que rechacen el evangelio de la justificación por la fe. Dios tiene hijos en todas las iglesias, pero a través de la iglesia remanente proclama un mensaje destinado a restaurar su verdadero culto, al llamar a su pueblo a salir de la apostasía y prepararse para el regreso de Cristo, reconociendo que hay muchos entre el pueblo de Dios que todavía no se han unido a ellos. Los miembros del remanente perciben sus graves defectos y debilidades mientras procuran cumplir su solemne misión. Se dan cuenta de que únicamente por la gracia de Dios podrán lograr cumplir su trascendental responsabilidad.